Lección 14 para lunes 25 de septiembre. Nuestra redención tiene impacto comunitario. Mientras lees Efesios el capítulo 2, trata de responder esta pregunta. ¿Qué ha hecho Dios por nosotros mediante su Hijo Jesucristo? Pero Dios, esas dos palabras deben ser las más esperanzadoras para la humanidad. En Efesios 2, 1 al 10, Pablo describe el pasado sombrío de su audiencia. Estos creyentes que compartían la difícil situación de toda la humanidad se inclinaron hacia la rebelión en contra de Dios, por lo que el pecado y Satanás dominaban sus vidas. Versículos 1 al 3. Pero Dios, que es rico en misericordia y que hizo Dios por ellos y por nosotros, es la pregunta número 1. Él nos dio vida con Cristo. La resurrección de Cristo es la nuestra, espiritualmente hablando. Número 2. Nos elevó con Cristo. La ascensión de Cristo es la nuestra, espiritualmente hablando también. Y número 3. En el cielo nos hizo sentar con Cristo. La coronación de Cristo es la nuestra. Versículos 4 y 7, simbólicamente y espiritualmente hablando. No somos meros espectadores de los acontecimientos de la vida de Cristo que transforman el cosmos. Dios lleva a cabo estas notables acciones no por ningún mérito en nosotros, sino por su gracia. Versículos 8 y 9. Y pretende que los creyentes vivan en solidaridad con Jesús y practiquen las buenas obras. Versículo 10. Si Efesios 2, 1 al 10 enseña que vivimos en solidaridad con Jesús, Efesios 2, 11 al 22 enseña que vivimos en solidaridad con los demás, como parte de su iglesia. La muerte de Jesús tiene beneficios verticales que restablecen la redención del creyente con Dios, y horizontales que cimentan nuestra relación con los demás. Versículos 11 al 22. Mediante la cruz, Jesús derriba todo lo que divide a los creyentes gentiles de los judíos, incluyendo el uso indebido de la ley, lo que profundiza el abismo. Versículos 11 al 18. Jesús también construye algo, un asombroso templo nuevo compuesto por creyentes. Los gentiles que no en otro tiempo estuvieron excluidos del culto en los lugares santos del templo, ahora se unen a los creyentes judíos para llegar a ser uno. Nosotros también llegamos a ser parte de la iglesia de Dios, un templo santo en el Señor. Versículos 19 al 22. Por la gracia de Dios, tienes el privilegio de vivir este día en solidaridad con Jesús y con tus hermanos en la fe. Por la gracia de Dios tienes el privilegio de esto. Y el versículo 8 al 10 ha desempeñado un papel en la conversión de muchos. Por ejemplo, Martín Lutero halló en estos versículos la gracia que conquistó su corazón y descubrió también algunas declaraciones esenciales de la Reforma, que la salvación se obtiene por la fe. Y aquí cuando se habla de la salvación, se define la palabra en el griego y en el Nuevo Testamento como un rescate de un problema, de una situación difícil. Entonces, el rescate se obtiene por la fe. ¿Rescate de qué? Del poder del pecado en la vida y de la penalidad del pecado. Y es solo por la gracia, solo por Cristo y solo
para la gloria de Dios. En otras palabras, la gracia de Dios es ese poder, ese amor divino que viene en búsqueda del pecador perdido en el pecado y abre la puerta de la prisión del pecado y ofrece liberación del poder del pecado en la vida. Y esta gracia se define primordialmente por la vida de Jesús en nuestro favor. En el 1738, 18 días después de experimentar la conversión en la calle Aldersgate de Londres, John Wesley predicó en la Universidad de Oxford, donde presentó un grito del corazón y el manifiesto de un nuevo movimiento. Su texto era Efesios 2:8. Del libro Reflejemos a Jesús, página 70, dice lo siguiente: la gracia de Cristo ha de justificar gratuitamente al pecador sin mérito ni pretensión de la parte de él. Y es lo que dijimos, que la gracia viene buscándonos y se nos ofrece sin que nosotros la buscáramos. La justificación es el perdón total y completo. Cuando la gracia viene en búsqueda de nosotros y le pedimos perdón por nuestros pecados a Dios, nos perdona y en ese caso somos justificados o perdonados de nuestros pecados pasados. Y de vez en cuando el creyente peca, el proceso de la justificación por la gracia de Cristo, o sea, el perdón del pecado confesado, se lleva a cabo otra vez. La justificación es el perdón total y completo del pecado. En el momento en que el pecador acepta a Cristo por la fe, es perdonado o justificado y aceptado. La justicia de Cristo le es imputada y ya no ha de dudar de la gracia perdonadora de Dios. El pecador no puede depender de sus propias buenas obras como medio de justificación o perdón. Debe llegar a la situación de renunciar a todos sus pecados y abrazar una luz tras otra, a medida que brillen sobre su sendero. Simplemente acepta por la fe la gratuita y amplia provisión hecha por la sangre de Cristo. Y eso se refiere a la gracia de Dios. Cree las promesas de Dios que por medio de Cristo son hechas para la santificación y justificación y redención. Y si sigue a Jesús, caminará humildemente en la luz, gozándose en ella y difundiéndola a otros. Estando justificados o perdonados por la fe, lleva consigo la alegría al obedecer en toda su vida. La paz con Dios es el resultado de lo que Cristo es para él. Lo que sigue son algunas citas que ayudan a explicar más el proceso de ser vencedores. Traduciendo directamente de volumen 4 de los Testimonios en Inglés, página 216, dice: tu tiempo de prueba ha sido alargado para que tengas más oportunidad para redimir el pasado y vencer los defectos en tu carácter, y así mostrar en tu vida que la devoción a Dios que Él clama de ti. De volumen 3 de los Testimonios en Inglés, página 161, dice: Cristo vino y soportó las tentaciones
más feroces de Satanás, y en tu favor, en favor de la raza, venció el apetito, mostrando con esta acción que el ser humano puede también vencer. Tomo 1 de los testimonios en inglés, página 407, dice: si todos desean o manifiestan ese grado de ambición y celo y perseverancia por la vida eterna que manifiestan en sus asuntos mundanos, ellos serán vencedores victoriosos. Del Review and Herald, tomo 1, página 22, dice: Dios es nuestra fuerza. Debemos de mirar a Él para sabiduría y dirección. Y con su gloria en mente y la bondad de la Iglesia y el rescate o salvación de nuestras almas, debemos vencer los pecados habituales de la vida. Cada individuo debe procurar obtener una victoria nueva cada día. The Review and Herald, tomo 1, página 11, dice: cuando las tentaciones y tribulaciones y pruebas nos amenazan, vayamos a Dios y agonicemos con Él en la oración. Él no nos dejará ir con manos vacías, pero nos dará su gracia y fuerza y poder para vencer, y así quebrar el poder del enemigo en la vida. The Signs of the Times, volumen 3, página 11, dice: debemos ser vencedores, coparticipantes con Jesús, y no prestando nuestra influencia a la obra del enemigo. Signs of the Times, volumen 3, página 289, dice: podemos recibir gracia por la cual podemos ser vencedores y así heredores de la vida que se mide con la vida de Dios. Y Youth Instructor, página 251, dice: y así, día por día, con la ayuda de Jesús, tú puedes vencer el yo. Que Dios nos bendiga al contemplar esta idea, esta realidad de la gracia de Cristo que nos quiere liberar del poder del pecado en la vida práctica y diaria para que seamos vencedores en Cristo. Que Dios le bendiga. Amén.